Buenas tardes a todos. La Iglesia Cristiana Gracia y Paz les da la bienvenida. En esta ocasión una bienvenida de manera virtual por las circunstancias que todos conocemos. Hermanos y hermanas, les enviamos un afectuoso abrazo de parte de nuestra iglesia y también a todas aquellas personas que están viendo esta enseñanza, pues también les damos las bienvenidas. Bueno, estamos pasando momentos difíciles y quisiera orar primeramente por lo que estamos pasando y también por la enseñanza de hoy. Acompáñenme, por favor, en una oración. Padre, te damos gracias de nuevo por permitirnos estar aquí en este púlpito, Señor, por ese privilegio que tengo de compartir tu palabra aún ante estas circunstancias que estamos viviendo, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Pero sabemos de tu soberanía, sabemos de tu poder, sabemos también que tú tienes propósito para todo, aunque no entendamos cuál es ese propósito en este momento, Señor. Confiamos en tu soberanía y en tu poder. Oramos también por cada una de las familias, Señor, para que en este encierro que todos estamos viviendo, lo hagamos, Señor, de una manera unida, con el mismo propósito de cuidarnos y guardarnos ante esta situación. Oramos también por la enseñanza para que tú guíes la misma y en tu poder, Señor, afecte la mente y los corazones de cada una de las personas, de nuestros hermanos que escucharán tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando atravesamos por circunstancias difíciles, por ejemplo, un problema de tipo personal, familiar o laboral, es más, lo que estamos padeciendo hoy en día puede llevarnos a un periodo de incertidumbre. Es posible que no veamos la luz al final del túnel, la luz en nuestra vida, y que nuestra vida misma se torne un tanto sombría. Sin embargo, por más sombría que parezca el panorama, siempre es consolador que podamos voltear a ver a nuestro Dios. Dios posee un carácter perfecto y parte de su carácter se expresa en su bondad, la cual se manifiesta a través de brindarnos su ayuda ante cualquier circunstancia. Y una manera de hacerlo es a través de su cuidado. Dios se agrada en que acudamos a Él en busca de su ayuda, que confiemos en Él en todo tiempo. Esta idea ha quedado registrada en el Salmo 23, el cual nos enseña dos aspectos del cuidado de Dios que nos animan a confiar más en Él en toda circunstancia. Uno, su cuidado amoroso. Dos, su cuidado proveedor. El Salmo 23 es un salmo de David, es muy conocido por todos ustedes. Es bien sabido también que el oficio de David en su juventud fue el de pastor. Se consideraba el oficio más humilde en su cultura. David tenía una relación personal y muy profunda con Dios, y esa experiencia queda plasmada en este hermoso salmo desde la perspectiva de la oveja. La oveja está viendo a su pastor. Estructuralmente, el salmo consta de dos metáforas. La metáfora del pastor, que es la que domina todo el salmo, y eso es muy importante, del versículo 1 al versículo 4, y la metáfora del banquete, versículo 5, versículo 6. Aunque la principal y la que refleja la idea del cuidado de Dios es la metáfora del pastor. Es a través de ellas que David nos enseña algo sumamente valioso, pero a la vez retador. Valioso porque nos muestra cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios no deja a su pueblo libremente. Y retador porque requiere confiar plenamente en esa promesa de su cuidado. Creer realmente que así es. Ejercitar nuestra fe basado en esa promesa. Veamos pues el primer aspecto del cuidado de Dios, su cuidado amoroso. Versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bien, el cuidado amoroso de Dios se manifiesta de 4 maneras en esta porción del Salmo. La primera de ellas es su confianza. Versículo 1, Jehová es mi pastor. La figura de Jehová como pastor aparece en varios pasajes en el Antiguo Testamento. 2 de ellos, por ejemplo, Génesis 48:15, dice la palabra, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. La palabra me mantiene es la misma palabra que se usa para pastor. Por ejemplo, otra versión de la Biblia lo traduce, el Dios que ha sido mi pastor durante toda mi vida. En el Salmo 81 dice la palabra, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Y así hay varios versículos donde Dios se refleja en una imagen como pastor de su pueblo. Este versículo 1 refleja el cuidado de Dios como pastor, precisamente. Lo que hace un pastor es cuidar. Entonces, Jehová es mi pastor. David tenía una relación tan profunda y personal con Dios que estaba confiado en su cuidado. Y por eso lo llama Jehová es mi pastor. Citando a un autor, James Boyce, dice al respecto en cuanto al oficio de pastor. Por el otro lado de esta asombrosa combinación de ideas, el de Jehová, como yo soy, y pastor, está la palabra pastor. En Israel, así como en otras sociedades antiguas, el oficio de pastor era considerado el más bajo de todos los oficios. Si una familia necesitaba un pastor, siempre correspondía al hijo menor. Los pastores debían vivir con sus ovejas las 24 horas del día. Y la tarea del cuidado de ellas era interminable. Día y noche, verano o invierno, en buen tiempo y en mal tiempo. Ellos trabajaban nutriendo, guiando, protegiendo a las ovejas. ¿Quién en su sano juicio podría escoger ser un pastor bajo estas circunstancias? Sin embargo, Jehová ha elegido ser nuestro pastor, dice David. Y es donde cobra profundidad, termino la cita, es donde cobra profundidad precisamente el que Jehová sea pastor. El oficio más humilde, pero a la vez el oficio más hermoso. Versículo 1b, nada me faltará. En la metáfora de pastor y oveja, la oveja entonces está completamente segura de su pastor. La oveja necesita todo tipo de cuidados, por sí sola no es capaz de tener ningún cuidado personal. Depende en todo del pastor y es por ello que debe estar confiada en su pastor, de que él se encargará de ella en todo su cuidado. El pastor, por su lado, está del todo preparado para ello. Como conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Ellas conocen su voz y lo siguen, no siguen otra voz. Es una confianza total de la oveja a su pastor. De la misma manera, el mensaje es que Dios es soberano, pero todopoderoso. Y podemos confiar en Él precisamente por ello, por su carácter perfecto. Con toda seguridad, Él tiene el control de todas las circunstancias de tu vida y de la mía. Todas las circunstancias que nos rodean, porque es Jehová. Jehová implica que es todo suficiente, que es todopoderoso, que nada escapa de su control. Yo soy el que soy, como le dijo a Moisés en el Éxodo.
Yo soy el que soy. O sea, lo es todo. El Dios Todopoderoso. Y nada más nos hará falta que estar bajo su cuidado. Pero ¿qué corresponde a nosotros? Confiar en Él. Bien. La segunda manera que se expresa el cuidado amoroso es en su provisión. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas necesitan pastos frescos, agua corriente que garantice su pureza, pero sin ser demasiado estruendosa, más bien apacible. Ni aguas estancadas que no garantizan su pureza, ni aguas corrientes estruendosas que asusten a las ovejas, dice un comentarista. Además ocupan un lugar para descansar. En delicados pastos me harán descansar. El pastor entonces se encarga de buscar lugares adecuados para que estas ovejas puedan estar tranquilas, descansadas y nutridas. Bueno, después de comer, pues una siesta. Eso es lo que implica. Provisión y descanso, pues, es la figura aquí. Nuestro pastor se encargará de nuestra provisión, la cual también implica que podemos descansar en Él porque conoce, sabe y se encarga de todas nuestras necesidades. Y en ocasiones a veces necesitamos cosas que no nos agradan, circunstancias adversas que el Señor sabe que necesitamos para moldear el carácter. Y es donde empieza el reto de confiar en Él. Tercera manera de que expresa su cuidado amoroso es a través de su guianza. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto implica una renovación total o restauración a través de su cuidado. Confortará mi alma. Me dará nuevas fuerzas. Alma aquí significa persona. David, como la oveja, se sentía pues renovado con el cuidado de Dios. Las sendas de justicia implica caminos rectos, correctos y representan la guianza de Dios. Dios sabe cómo y por qué nos guía por ciertos senderos. Pero todos, los senderos que Él escoge son correctos, son rectos. Son necesarios que atravesemos por ellos. Entonces, en esa metáfora del pastor y la oveja, el pastor sabe por dónde va a guiar a sus ovejas, por tal o cual camino. Pero independientemente de ello, la oveja lo sigue porque está confiado en su pastor. Conoce a su pastor, conoce su voz y lo va a seguir a donde el pastor vaya. Recuerden que en la cultura oriental de esa época, el pastor va por delante del redil y las ovejas van siguiéndolo a través de su voz. La voz es la señal para seguirlo. Y entonces, pues lo mejor que puede hacer la oveja es seguir la voz de su pastor y confiar en que la senda en que los está llevando es la senda recta y correcta, la senda adecuada para ellas. Asimismo, Dios nos guía por el camino que sabe que es mejor para nosotros. Y así pueden ser caminos de gozo y caminos de bendición, como muchas veces ocurre. Pero en ocasiones hay caminos que implican circunstancias difíciles. Y ahí es donde empieza otra vez el reto. Es fácil confiar en Dios cuando estamos bien, cuando todo nos sale bien, cuando todo en nuestra vida está aparentemente bien. Lo sabemos, todos lo hemos vivido. Pero cuando no lo estamos, cuando nuestras circunstancias empiezan a cambiar, son difíciles, se tornan circunstancias adversas, entonces ya no es tan fácil. El Salmo nos llama a eso precisamente, ¿verdad? E independientemente de qué circunstancia estemos pasando,
podemos confiar en nuestro Dios. Al final, por amor de su nombre y para su gloria, primeramente, lo que atravesemos a través de esa senda, que será recta, va a redundar en beneficio para nosotros. Él sabe lo que necesitamos y Él nos los dará. A veces nos gusta y a veces no, pero debemos confiar en que Él sabe que es necesario para nosotros. La cuarta manera de expresar el cuidado amoroso de Dios, es su seguridad. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Valle de sombra de muerte quiere decir la peor oscuridad. Esa luz que no vemos al final del túnel. Es más, el túnel está completamente oscuro. Representa los peligros a los que se enfrentaban las ovejas. Obviamente prefiguran circunstancias difíciles en la vida, como a veces nos ocurren a todos. Pero hay confianza plena de que Dios, que dice el versículo, estará conmigo. De que Dios estará con nosotros. David no temía, porque sabía que Dios estaba con él. En cualquier circunstancia, y miren que David pasó circunstancias terribles en su vida, pero sabía que su Dios estaba con él. De la misma manera nosotros. Va a haber circunstancias difíciles, pero necesitamos confiar en que Dios está ahí con nosotros. Aunque a veces no lo parezca, porque a veces así lo sentimos. Pero ahí está con nosotros. Con Dios a nuestro lado, entonces, tenemos la plena seguridad de que aunque no entendamos las situaciones que vivimos, el saber que Él tiene el control, el saber que tiene un propósito bueno para nosotros, porque sus sendas son rectas, aunque en el momento no lo entendamos, debería de darnos confianza plena que al final saldremos adelante. Es aquí donde cobra sentido Santiago 1:2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened es un imperativo. ¿Qué implica que sea un imperativo? Es obligación de gozarnos en las pruebas. Increíble, ¿verdad? Pero podemos caer en pecado de no gozarnos en nuestras pruebas, porque esto es un imperativo. Y es donde está el verdadero reto. ¿Cómo nos podemos gozar ante una circunstancia adversa? ¿Cómo lo podríamos hacer? En nuestras propias fuerzas sería muy difícil. Y ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Dice Santiago mismo: pida sabiduría para entender qué está pasando. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Y a lo mejor no lo sabemos durante la prueba, pero al final seguramente lo sabremos. Y entonces, tened por sumo gozo, pero Dios está con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, la vara y el cayado son instrumentos de un pastor y se utilizan para diferentes cosas. Pero aquí la palabra dice: ciertamente vara y cayado me infundirán aliento. Para cuidado y protección de las ovejas se usan estos instrumentos. Pero si vemos, por ejemplo, Levítico 27:32, que utiliza la misma palabra vara que el Salmo 23, dice Levítico: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y entonces es como decir: me haces pasar por debajo de la vara, reconociéndome como tuyo. Aquí vara da la impresión, pues, de propiedad. Es decir, la oveja pertenece al pastor.
El creyente pertenece a Dios y eso es lo que infunde aliento. Cayado implica soporte. El cayado es otro instrumento que utilizaban o utilizan los pastores, ¿verdad? Pero en la metáfora implica soporte. Entonces, en ese sentido, el saber que perteneces a Dios y que tienes su soporte, claro que debería de infundir aliento. Aún en las situaciones más difíciles, como lo plasma aquí David, aún atravesando el valle de sombra de muerte, perteneces a Dios y Él es quien te soportará durante la prueba. Y es por ese motivo que debemos confiar en Dios. Saber, ¿verdad?, que Dios tiene el control, reitero. Debemos confiar en Dios en toda circunstancia. Él tiene el control. Él lo quiso así para su gloria y para tu bien. Parte de su bondad, pues, es ponernos en circunstancias que moldearán nuestro carácter. Ese es un propósito de las circunstancias adversas. Moldear nuestro carácter. Pero que se necesita fe. Confiar que así es. Confiar que lo que Dios está haciendo es lo bueno para nosotros. Y ahí está otra vez el reto. Ejercitar nuestra fe para confiar realmente en nuestro corazón que así es. ¿Cómo podemos decir ahorita que lo que está pasando es por nuestro bien? ¿Cómo lo podemos afirmar en base a la palabra? Bueno, pues aún Dios tiene el control de lo que estamos viviendo. Aún Dios tiene el control de cada uno de nosotros, aún si nos enfermamos. Porque ese es el temor de mucha gente. Y es normal. Pero aquí Dios está diciendo, aún así, confía en mí. Yo sé lo que es mejor para ti. Aunque a nuestros ojos, ¿verdad?, terrenales, nuestros ojos carnales, no lo podamos ver de esa manera. Ese es el llamado, la exhortación, de confiar en el Señor. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Bien, el cuidado amoroso de Dios se manifiesta pues en su confianza, su provisión, su guianza y su seguridad. Pero hay otro aspecto del cuidado de Dios que se ve reflejado en la metáfora del banquete, la segunda metáfora. Y esto nos lleva pues al segundo aspecto del cuidado de Dios, que es su cuidado proveedor. Versículo 5, versículo 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En esta metáfora, Dios es el anfitrión, el que organiza todo el banquete. Y David es el invitado. El cuidado proveedor de Dios se expresa de dos maneras: provisión terrenal y provisión eterna. Provisión terrenal, versículo 5, aderezas mesa delante de mí. Es preparar un banquete. Dios está preparando un banquete. Después de todo lo que ha pasado de David como pastor, Dios le prepara un banquete con todo lo necesario. Y recibe a su invitado, que es David. No falta nada. El cuidado y amor del anfitrión es manifestado hacia su invitado en esta metáfora. En presencia de mis angustiadores, que quiere decir enemigos, aún con enemigos acechando, no importa. Dios sabe quién es el adversario y tiene control de ello también. Dios está en control. No te preocupes, le dice David, aún en presencia de sus angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, que en la cultura oriental se traduce como refrigerio y descanso para el invitado que después de viajar un largo trecho por el suelo polvoriento de esa tierra, llegar a un banquete, recibir el aceite en su cabeza, en su cara, lavar, limpiar, era refrescante para el invitado. Entonces, ahí
no solo recibía el aceite en su cabeza, sino que además la copa que le servían no nada más estaba llena, estaba rebosante, que implica abundancia y aún más de ello. La idea aquí entonces es que David está recibiendo bendiciones terrenales. A pesar del valle de sombra de muerte, de circunstancias adversas, hay bendición, dice David, y es como lo está viendo. En esas circunstancias aún está viendo bendición. Y debemos aprender de ello. Nosotros igual debemos ver lo que sucede con esa visión espiritual que tenía David. Que aún en las circunstancias más adversas hay bendición. Ese es el mensaje. Bendición para nosotros. Es un verdadero reto para nuestra fe. Porque no solo es ver la bendición, sino que debemos gozarnos, como ya comenté, Santiago 1:2. Pero podemos confiar en ello. Porque nuestro bondadoso Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y aunque no entendamos, obrará para bien al final del día. Entonces, en una prueba, vemos o debemos ver bendición. Segunda manera de expresar el cuidado proveedor de Dios, provisión eterna. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Literalmente, ciertamente la misericordia me seguirá, quiere decir me perseguirá. Es decir, David está seguro que pase lo que pase, la bondad de Dios está detrás de todo. Qué hermoso pensamiento, qué hermosa idea. La bondad de Dios está detrás de todo. Y no solo ello, sino que lo está persiguiendo. Es como si la bondad de Dios estuviera detrás de David, persiguiéndolo, persiguiéndolo, persiguiéndolo. Y lo alcanza. Así como cuando una patrulla persigue a toda velocidad a un infractor que se ha dado a la fuga. Nomás imagínense la escena. Asimismo, la bendición de Jehová persigue a David. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, termina el Salmo. Aquí no solo hay bendición terrenal, sino bendición eterna, morada eterna. Entonces, como David estaba seguro y viendo bendición aún en el valle de sombra de muerte, nosotros debemos estar seguros y confiados que la bendición de Dios siempre estará sobre nosotros. Bendición terrenal, como ya vimos, pero también, sobre todo, espiritual y eterna. En todas las circunstancias que vivimos debemos aprender y confiar de que hay bendición ahí y que nos preparan para bendiciones eternas aún mayores. En suma, bendiciones abundantes están garantizadas aún en las situaciones adversas. Así, el cuidado proveedor de Dios es expresado en su provisión terrenal y en su provisión eterna. Bendición. Bien. Una buena ilustración de lo que estamos hablando, del cuidado amoroso de Dios y del cuidado proveedor de Dios, es la que se narra en Primera de Samuel 19, de los versículos 1 al 8. Es el episodio del intento de Saúl de asesinar a David. Saúl, el rey en ese momento, y David ya había sido ungido para ser rey. Sin embargo, a pesar de los planes de Saúl, Dios tenía los suyos para con David. Era su ungido y lo cuidaría de todo y de todos. El cuidado de Dios para con David se manifestó providencialmente en utilizar a Jonatán, el hijo de Saúl, para alertarle a David de los planes para asesinarlo de parte de su padre. Y luego
lo usa también para convencer a su mismo padre de no hacerlo. Dios tiene cuidado de los suyos en todo momento. Aún en este caso de David, a David lo cuidó. David fue perseguido brutalmente por Saúl, pero Dios tuvo cuidado de él. Ordenó providencialmente todas las circunstancias, pero también David estaba siendo preparado bajo esa persecución. Entonces, Dios tiene cuidado de los suyos en todo momento, en toda circunstancia, como el pastor. Jehová es mi pastor. He comentado que en el Antiguo Testamento se usa la figura de Dios como pastor. Jehová como pastor. El Dios de Israel como pastor de su pueblo. Este salmo habla de Dios como pastor de David. Pero David quiere que aprendamos cosas en este salmo. Pero cuando ampliamos el contexto, es decir, avanzamos hacia adelante en la Biblia y llegamos al Nuevo Testamento, en Juan 10:11 encontramos una declaración sorprendente. Y digo sorprendente para los lectores originales de extracción judía. En Juan 10:11, Jesucristo hace esta afirmación de sí mismo: yo soy el buen pastor. Una afirmación categórica: yo soy. En la mente judía, hacer esa afirmación tiene implicación de hacerse como Dios. Es declarar que Jesucristo es Dios mismo. Y efectivamente, Jesús está diciendo que Él es Dios. Jesucristo es nuestro buen pastor, ya como creyentes en Cristo. Perdón. Jesucristo es el buen pastor y no hay lugar más seguro en esta vida y en la eternidad que estar bajo el cuidado del buen pastor. Y un aspecto importante del buen pastor es que su trabajo, su cuidado, lo hace solamente por el amor que tiene por sus ovejas. Si ampliamos ese concepto, teológicamente lo hace para glorificar a Dios, pero por amor de sus ovejas. Y lo más hermoso de esto es que sus ovejas lo conocen. Conocen y obedecen solo la voz de su pastor, como ya comentamos, el cual está dispuesto incluso a dar su vida por ellas. Él dio su vida para rescatarnos de la perdición eterna. Él dio su vida por sus ovejas. Y ahora, como creyentes en Cristo, como ovejas de Cristo, a través del Espíritu Santo, en toda circunstancia, estamos bajo su cuidado amoroso y proveedor. Nuestro buen pastor, como creyentes, sabe lo que es mejor para nosotros, para conformarnos cada vez más a su carácter a través de diferentes pruebas, y vamos siendo transformados. Segunda de Corintios 3:18 afirma: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, nuestro buen pastor nos ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo, y a través de las diferentes circunstancias de nuestra vida, Él va moldeando nuestro carácter y nos va conformando cada vez más a su carácter, que es el propósito en nuestra vida para todo creyente. Por lo que no hay, pues, mayor seguridad que estar en las manos del buen pastor. Y tú que estás viendo esta predicación, si tú no eres creyente, te animo a que medites, que consideres lo que estamos hablando. Dios, Jehová, es mi pastor
Jesucristo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Yo te animo a que en arrepentimiento y fe vengas y reconozcas tu pecado ante Dios. En arrepentimiento y fe de que Jesucristo es tu Salvador. De que vengas a Él y te pongas bajo el cuidado del buen pastor, Jesucristo. El pastor y su oveja. Es una hermosa imagen del cuidado de Dios por su pueblo y de la confianza de su pueblo hacia su Dios. Como vía de aplicación, pues, dos sugerencias que se desprenden de este pasaje. Una, profundizar más en el conocimiento bíblico como un medio para conocer más a Cristo y de esa manera tener una relación más profunda con el buen pastor, confiando en su cuidado. Dos, animarte a atender a uno o más hermanos en la fe, relacionándote y cuidando de ellos, en el sentido de ayudarles a crecer en su madurez en Cristo y confiar más en su buen pastor. Y entonces, si hemos alcanzado a comprender algo en este salmo, en esta hermosa escritura, deberían de ser dos cosas. Jehová es mi pastor, Jesucristo es el buen pastor. Implica cuidado y confianza. Cuidado de Jesucristo. Todo el cuidado que necesitamos solamente lo tenemos en Él. Y confianza. Solamente podemos confiar en la voz de nuestro buen pastor. Hermanos, amigos, después de conocer con más profundidad el cuidado amoroso de Dios y su cuidado proveedor, ¿acaso no son motivos suficientes para animarnos a confiar más en Él? Medita en ello. Oremos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por el privilegio de predicar tu palabra. Oramos, Señor, para que en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad, impactes la mente y los corazones de las personas que verán y escucharán tu palabra a través de este mensaje. Oramos por cada uno de ellos y oramos por aquellos, Señor, que no creen en ti. Oramos para que el mensaje impacte sus corazones y se entreguen a nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, para su gloria eterna. Amén. Gracias.